Una estudiante de psicología llamada Belén recibe junto a su clase la tarea de analizar el primer capítulo de Alex Muccielli, La psicología de la comunicación. Ella pasa varias horas analizando el capítulo con el nombre La noción de paradigma. No entiendo qué es la inteligibilidad porque menciona el sentido que tiene que ver con los paradigmas. La lectura está llena de varios conceptos extraños. Sin embargo, es incapaz de comprender el capítulo, así que frustrada se va a dormir y esa noche tiene un sueño peculiar. Ella se encuentra en un espacio oscuro, como el espacio en el que se encuentra un hombre en su vejez. Sorprendida, sin saber qué está pasando, pregunta, ¿Quién eres? Espera, que yo he visto tu imagen antes. Eres Alex Muchelli, el autor del libro de la psicología de la comunicación. Así es, me doy cuenta que sabes sobre mí. Sí, la verdad estoy estudiando psicología y tengo una tarea sobre analizar el primer capítulo de tu libro, pero la forma que te expresaste es demasiado compleja. Ya que tienes dificultades con mi libro, me siento en la responsabilidad de explicarte. Primero, si recuerdo bien, comienzo el capítulo diciendo que la psicología vuelve inteligible los fenómenos comprendidos en su campo de análisis. Eso lo comprendes, ¿verdad? Lo siento, pero no sé qué es eso de inteligible ni qué tiene que ver con la psicología. Bueno, lo que quiero decir es que en el campo de la psicología puede haber temas poco comprensibles como la personalidad, las emociones o la mente humana, y la misma psicología vuelve inteligible esos conceptos. Quiere decir que los vuelve comprensibles. ¿Cómo lo vuelves comprensibles? Existen diferentes métodos, teorías o enfoques que facilitan entender aspectos de la psicología, que a simple vista son misteriosos, y entre esos métodos se encuentran los paradigmas. Sí, es la idea central del libro, ¿verdad? Sí, pero aún falta varios conceptos para llegar allí. Vamos paso por paso. Ahora que lo mencionas, el siguiente texto que dice la inteligibilidad científica se compone fundamentalmente del sentido compartido y el sentido nace siempre como resultado de la relación con alguna cosa, ya que el sentido es siempre sentido de alguna cosa o relación con alguna cosa. No puedo comprender nada de esas líneas y que tiene que ver el sentido. Parece un trabalenguas, ¿no es así? Pero no es tan complejo. Cuando hablo del sentido, estoy hablando del significado. En otras palabras, lo comprendido de forma colectiva tiene sentido científicamente solo si ese sentido puede ser entendido y aceptado dentro del marco de la ciencia, y esos sentidos o significados compartidos se construyen en relación con algo concreto como teorías o fenómenos. Ya ve ahora, es más comprensible de esa forma. Pero ¿qué pasa con la confrontación de la realidad que se menciona más adelante? El sentido, que ahora sabemos que es un significado, es el resultado de la confrontación entre los hechos reales con nuestras ideas, modelos o teorías. Otra forma de decirlo es la ciencia que entiende la realidad comparándola con sus propios marcos teóricos y el sentido aparece en esa confrontación. Sí entiendo, pero ¿cómo se incluye el paradigma en todo esto? Bueno, primero debemos saber qué es el paradigma. En su libro explica que el paradigma es un conjunto de elementos epistemológicos, teóricos, conceptuales y coherentes que sirven como marco de referencia a la comunidad investigadora de una determinada rama científica. Sí, ese es el significado que le di, pero ¿qué significa? Como estudiante de psicología debes tener alguna base de conocimiento. Bueno, como lo interpretó un paradigma es un conjunto que está organizado por ideas teóricas y métodos que comparten los científicos de una disciplina y que les sirven como guía para investigar y compartir la realidad. Buen concepto, pero no olvides que las teorías o ideas dentro de un paradigma deben ser coherentes entre sí, además de que sirven como marco de referencia ya que orienta la forma de cómo un científico trabaja. Entonces, un paradigma en la psicología sería el psicoanálisis. Sí, su conjunto de ideas sería el inconsciente, su teoría sería sobre el psicosexual, y como experimento sería los casos clínicos donde utilizo la asociación libre. Este paradigma da un marco común para estudiar la conducta en base al inconsciente. Por supuesto, esto solo es un ejemplo ya que el paradigma psicoanalítico no tiene relevancia en mi libro. Entonces, para recopilar el paradigma, se puede expresar como el conjunto de teorías que sirven de guía para el científico.
Sí, pero eso no es todo lo que hay en un paradigma. También se le debe agregar los resultados de investigación prestigiosos, las experiencias fundadoras, las creencias y los valores compartidos por un grupo de investigadores. En este caso, sea lo que se refiere a las investigaciones prestigiosas, se trata de trabajos científicos que hayan impactado un enfoque, un paradigma como el conductismo, como los trabajos de Paulo. Las experiencias fundadoras se trata de lo que el fundador de una teoría que está relacionada con el paradigma ha investigado las creencias de un grupo de investigadores se relacionan con los científicos que investigan un mismo paradigma y tienen creencias que son similares entre sí mismo paradigma. Así es, y debes tener en cuenta todos esos elementos al momento de trabajar con un paradigma. Es un alivio, ya tengo una buena información de lo que se trata este capítulo para poder participar mañana en clases. Poco después Belén se despertó y para el día siguiente en clase dijo todo lo que había entendido en el sueño con Muccieli. Muy buen resumen. Ahora voy a completar lo que dijo Belén con algo más de información del primer capítulo del libro. En ese momento María José, otra estudiante, que era participativa y competitiva con Belén, alzó la mano. Maestra, quiero aportar que el paradigma actúa como un mecanismo perceptivo que transforma la realidad en representación. Ese es un concepto del libro. Dígame, ¿cómo lo interpreta? Bueno, pienso que quiere decir que el paradigma funciona como una forma de ver y pensar en la realidad. El paradigma es perceptivo porque influye en cómo interpretamos los hechos y es cognitivo porque guía nuestros pensamientos de la realidad. Aparte de que el paradigma trate de un mecanismo de selección y de recomposición, quiere decir que el paradigma no muestra todos los aspectos de la realidad, solo los aspectos que se consideran más importantes en la relación con el paradigma, y los aspectos seleccionados son reorganizados de acuerdo a las teorías, métodos e ideas del paradigma, como el paradigma conductista, que solo se enfoca en lo observable y deja fuera las emociones. Y la parte donde dice que está destinado a volverse inteligible una realidad. Esta parte significa que el objetivo de un paradigma da sentido a la realidad, convierte conceptos como la mente o la conducta en algo con que se puede entender. Y esto tiene que ver con que el paradigma es necesariamente reductivo, ya que la realidad es compleja. Sí, en relación con el mecanismo de selección, porque la realidad, al tener demasiados aspectos, el paradigma solo selecciona unos pocos relevantes, por eso el paradigma simplifica dejando afuera otros aspectos, ya que sería imposible abordarlos todos. Parece que el paradigma tiene una gran relevancia. De hecho, el paradigma que se utilice va a influir en toda la investigación científica. También va a ser importante para entender cómo se desarrollan y evolucionan las ciencias. Las ciencias psicológicas como las nuestras. Y es que los paradigmas guían la forma de investigar, interpretar y representar la realidad. Entonces, la visión de una ciencia depende del paradigma implementado. Sí, la psicología comenzó con un enfoque estructuralista para después enfocarse en el conductismo y de esa manera pasó por distintos enfoques hasta la psicología actual. Belén estaba celosa de que solo María José hablara del tema, que tanto le costó aprender. Entonces comenzó a participar. Si es correcto, también es relevante decir que en psicología la investigación relacionada con la comunicación se organiza en cuatro paradigmas, como el paradigma estructural expresivo, el paradigma formal transaccional, el paradigma de relación sistemática y el paradigma fenomenológico praxeológico. Esos paradigmas son los temas centrales del libro. Para terminar la clase, voy a dar un resumen del primer capítulo del libro, de la psicología de la comunicación. El comienzo explica que la psicología vuelve comprensible conceptos de su misma ciencia y que no son fáciles de explicar a través de teorías o ideas de la psicología, y que el paradigma es el conjunto de teorías y de ideas que tienen concordancia entre sí. ¿Hay algo que quieran agregar? Sí, también se debe tomar en cuenta los elementos como las investigaciones más populares, las explicaciones de los fundadores del paradigma y las creencias que tienen los científicos que están involucrados en el paradigma. También es una forma de interpretar la realidad que se forma por las ideas o métodos que tengan el mismo paradigma. Además, se impondrá en la misma realidad teniendo más relevancia el paradigma. Sí, también se debe tomar en cuenta los elementos como las investigaciones más populares, las explicaciones de los fundadores del paradigma y las
creencias que tienen los científicos que están involucrados en el paradigma también es una forma de interpretar la realidad que se forma por las ideas o métodos que tengan el mismo paradigma. Además, se impondrá en la misma realidad teniendo más relevancia el paradigma. Es correcto. Por último, son 4 los paradigmas que tienen relación con la comunicación que veremos en futuras clases. De esa manera se cerró la clase de la noción del paradigma.